Contaduría Pública del IUJA, y junto con mis compañeros Miguel Alfonso y Keilen Espinosa estaremos desarrollando nuestro tema en representación de nuestro grupo sobre las actualizaciones especiales de los eventos de los tributos estadales y municipales que estaremos desarrollando a continuación. Como bien sabemos, la cultura tributaria es un tema de responsabilidad de toda una sociedad, que consiste en asumir obligaciones tributarias teniendo conciencia en que la tributación no es solo una obligación fiscal, sino un deber que corresponde a cada uno de nosotros como ciudadanos, para así lograr el desarrollo de un país. Sabemos que la administración tributaria permite ejercer funciones de control fiscal, realizando procedimientos de fiscalización y de determinación del tributo. Estos procedimientos buscan comprobar la veracidad de la información presentada por el contribuyente para la liquidación del impuesto que le corresponde. Durante el desarrollo de nuestro video estudiaremos conceptos tales como evasión, ilusión, estos conceptos muy utilizados por algunos contribuyentes para evitar el pago de los impuestos que obligatoriamente les corresponde, y también profundizaremos un poco sobre los recursos administrativos como derecho de los contribuyentes ante sanciones que afectan su uso anteriormente. A continuación se presentan los puntos de evasión, elusión y defraudación. Como ya sabemos, la evasión son maniobras utilizadas por los contribuyentes para evitar el pago de los impuestos que obligatoriamente les corresponde, violando por ellos la ley. Un ejemplo de esto sería el ocultamiento de bienes, donde si alguien posee una propiedad o un activo y no los declara en su declaración de la renta, este estaría violando o evadiendo un impuesto. La elusión, aunque pueda verse parecida a la anterior, esta consiste en conductas del contribuyente donde pueda evitar el pago del impuesto, utilizando maniobras o estrategias permitidas por la misma ley, mediante operaciones que no se encuentran expresamente prohibidas por disposiciones legales o administrativas. Un ejemplo es el supuesto de comprobantes o también ficticios, que además pueden servir para blanquear dinero de actividades que no son lícitas y mucho menos legales. Y por último tenemos la defraudación, donde nos dice que incurre defraudación tributaria quien mediante simulación, ocultación, engaño o cualquier otra maniobra fraudulenta produzca una disminución del tributo a pagar. Lo que quiere decir con esto nuestro artículo 119 del Código Orgánico Tributario es que la defraudación implica ocultar ingresos o el pago de nuestros impuestos mediante engaño. Ahora bien, ¿cómo nosotros podríamos saber cuándo se incurre una defraudación del tributo? Veamos lo que expresa el siguiente artículo del Código Orgánico Tributario. Incurre en defraudación tributaria quien mediante simulación, ocultación, engaño o cualquier otra maniobra fraudulenta produzca una disminución del tributo a pagar. La defraudación tributaria será penada con prisión de 6 meses a 7 años. En el caso de exención indebida de devoluciones, la sanción contemplada en el párrafo anterior se incrementará en 1/3 de la pena. Cuando el sujeto pasivo sea sancionado por la comisión del ilícito de defraudación tributaria, el tribunal competente ordenará que la sanción prevista en el encabezamiento del artículo 112 de este código sea aumentada en un 200%. Continuando con lo anterior, nos encontramos con el artículo 120, el cual constituye indicios de defraudación tributaria, el cual se desarrolló dándole respuesta a la pregunta que anteriormente se planteó, en la que decía ¿cuándo se incurre en una defraudación tributaria? Pues en este artículo estaremos mencionando algunas de ellas. Como número 1 tenemos declarar cifras, deducciones o datos falsos u omitir deliberadamente hechos o circunstancias que indican en la determinación de la obligación tributaria. Como número 2 tenemos no emitir facturas u otros documentos obligatorios o emitirlos en medios distintos a los autorizados por la administración tributaria. Como número 3 nos encontramos con emitir o aceptar facturas u otros documentos cuyo monto no coincidan con el correspondiente a la operación real. Y por último tenemos ocultar mercancías o efectos grabados o productos de renta. Acciones y sanciones. Es importante saber que una infracción tributaria es toda acción o omisión
que importe la violación de normas tributarias, siempre que se encuentre tipificada como tal en el Código Orgánico Tributario o en otras leyes de decreto legislativo. Las infracciones tributarias van en contra de las normativas establecidas por las autoridades tributarias, lo que esto resulta un incumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes. Acciones y sanciones. Es importante saber que una infracción tributaria es toda acción u omisión que importe la violación de normas tributarias. Siempre que a otro lado tenemos las sanciones tributarias, lo que esto nos quiere decir que es la consecuencia del incumplimiento de las obligaciones tributarias, es decir, es como el castigo que se impone a las personas por la violación de normas tributarias. En el caso de las infracciones tributarias, las sanciones están detalladas en el Código Tributario, pero en el caso de un delito tributario, las sanciones están en la Ley Penal Tributaria y estas comprenden en la pena privativa de la libertad. En el Código Orgánico Tributario del 2020 se establece diferentes leyes y tributos y las sanciones correspondientes, tal como las detallará a continuación mi compañera Kaylin Espinosa. Como dijo mi compañera anterior, los siguientes temas serán desarrollados por mi persona, Kaylin Espinosa. Podemos hablar sobre lo que son los ilícitos tributarios y sus sanciones, un tema de mucha importancia que se establece en el Código Orgánico Tributario. Los principales ilícitos tributarios y sus sanciones que voy a mencionar son el artículo 87, que establece que las personas jurídicas y otros entes son responsables de los ilícitos tributarios y sus directores o representantes pueden ser penalizados si participan en dichos ilícitos. El artículo 90 detalla las sanciones que incluyen prisión, multas, comiso y destrucción de bienes, clausura temporal de establecimientos, inhabilitación profesional y suspensión o revocación de autorizaciones industriales o comerciales. El artículo 99 del Código Orgánico Tributario establece que se genera un ilícito tributario formal cuando se incumplen deberes como inscribirse en los registros tributarios, emitir y conservar comprobantes, llevar libros contables, presentar declaraciones, permitir el control de la administración tributaria, informar y comparecer ante la administración, acatar sus órdenes, obtener autorizaciones necesarias y cumplir con otros deberes tributarios. En el artículo 100 se detallan los ilícitos tributarios formales relacionados con la inscripción ante la administración tributaria, como lo serían no inscribirse fuera de plazo, proporcionar información que sea incorrecta o incompleta y no actualizar los datos en los registros. Las sanciones incluyen clausura de establecimientos y multas significativas. Las sanciones por ilícitos tributarios incluyen la clausura de 5 días continuos de la oficina local o establecimiento y multas que varían según el tipo de ilícito. Para el ilícito del numeral 1, la multa es de 150 veces el tipo de cambio oficial. Para los ilícitos de los numerales 2 y 3, la multa es de 50 veces el tipo de cambio oficial. Para el ilícito del numeral 4, la multa es de 100 veces el tipo de cambio oficial. Recursos jerárquicos administrativos en materia de actos tributarios por parte de la Administración Tributaria Nacional. La Administración Tributaria puede cometer errores durante sus procedimientos fiscales, como errores de cálculo o incumplimiento de requisitos formales. Cuando esto ocurre, los contribuyentes tienen el derecho de recurrir estos actos a través de los recursos establecidos en la ley, ya sea por vía administrativa o judicial. Estos recursos administrativos sirven como medios de defensa para los contribuyentes. El recurso jerárquico, según el Código Orgánico Tributario, permite a los administrados impugnar actos administrativos que afecten sus derechos. Para interponer este recurso, se debe presentar un escrito razonado que explique las razones de hecho y de derecho, acompañado del documento del acto recurrido o una identificación suficiente del mismo. Además, el contribuyente puede anunciar, aportar o promover pruebas durante el lapso probatorio. Fomento de la actuación de la Administración Tributaria en el crecimiento y fortalecimiento de la recaudación, control, seguimiento y destino de los recursos obtenidos en materia tributaria. En Venezuela, la principal fuente de ingresos ha sido históricamente el petróleo y otros recursos no renovables. Sin
embargo, estos ingresos se han vuelto insuficientes para cubrir el gasto público, lo que ha llevado a la implementación de un sistema tributario para generar más ingresos. Es crucial fomentar la cultura tributaria para reducir la evasión fiscal. La cultura tributaria, según Armas y Colmenares, se refiere a un conjunto de valores, conocimientos y actitudes compartidos por la sociedad respecto a la tributación y el cumplimiento de las leyes fiscales. Esto implica una conducta basada en la razón, la confianza y la ética tanto de los contribuyentes como de los funcionarios tributarios. Acciones de divulgación de la cultura tributaria. La cultura tributaria surge de la necesidad de que los ciudadanos adquieren información fiscal y de que el Estado reciba ingresos no petroleros. Para promover esta cultura tributaria, el Código Orgánico Tributario, en su artículo 147, establece varias acciones que la Administración Tributaria debe llevar a cabo. 1. Explicación clara de normas tributarias. Utilizar un lenguaje accesible y distribuir folletos explicativos para normas complejas. 2. Oficinas de orientación. Mantener oficinas en todo el país para orientar y auxiliar a los contribuyentes. 3. Formularios y medios de declaración. Elaborar y distribuir formularios oportunamente informando sobre fechas y lugares de presentación. 4. Requerimientos precisos. Indicar claramente los documentos y datos solicitados a los contribuyentes, entre otros. A continuación los dejo con mi compañero Miguel Alfonso. Buenas tardes, como mi compañera Espinosa mencionó, yo les vengo a hablar sobre el tema efectos en las empresas y ciudadanos del Plan de Evasión Cero, el cual estará siendo desarrollado por mi persona Miguel Alfonso. El Plan de Evasión Cero en Venezuela ha tenido importantes efectos tanto en las empresas como en los ciudadanos. Por un lado, las empresas se han visto sometidas a un mayor control fiscal por parte del CENIAC, lo cual ha llevado a una mayor conciencia tributaria y a la imposición de sanciones y multas para aquellas que no cumplieron con sus obligaciones fiscales. Por otro lado, los ciudadanos se han beneficiado de una mayor educación fiscal, facilitación de trámites gracias a la modernización de procesos aduaneros y una mayor recaudación que han contribuido al financiamiento de servicios públicos y programas sociales. Además, factores como la renovación tecnológica y el equilibrio en la tributación y los incentivos fiscales, como las zonas económicas especiales y el impuesto sobre la renta, han sido clave para el crecimiento y fortalecimiento de la recaudación de impuestos en Venezuela. En cuanto a la ley de emprendimiento, que busca fomentar la creación de nuevos negocios y facilitar su integración a la economía formal, ha traído consigo beneficios como la disminución de impuestos directos y acceso a productos y servicios bancarios. La elusión fiscal es una práctica legal que se basa en aprovechar vacíos o lagunas existentes en la legislación tributaria para reducir la carga impositiva de individuos o entidades, a diferencia de la evasión fiscal, que es ilegal. La elusión fiscal se ampara en el cumplimiento estricto de la normativa vigente. Los contribuyentes recurren a estrategias como la planificación fiscal para minimizar su carga impositiva de manera ilícita. Los recursos administrativos en la gestión tributaria son herramientas que los contribuyentes tienen a su disposición para impugnar decisiones de la administración tributaria que consideran injustas o erróneas. Estos recursos permiten a los contribuyentes defender sus derechos e intereses frente a las posibles actuaciones arbitrarias por parte de la autoridad tributaria. Entre los recursos más comunes se encuentran las reclamaciones, recursos de reposición y recursos de alzada. La cultura tributaria representa el conjunto de valores, creencias y comportamientos de una sociedad en relación con el pago de impuestos. Promover una cultura tributaria sólida implica concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de cumplir con sus obligaciones fiscales para garantizar el funcionamiento adecuado de los servicios públicos y contribuir con el desarrollo económico del país. Una cultura tributaria fuerte se traduce en un mayor cumplimiento voluntario por parte de los contribuyentes. Programas de divulgación de normativa tributaria y campañas de concienciación juegan un papel fundamental en la promoción de una cultura tributaria responsable. Asimismo, medidas de fiscalización como el Plan de Evasión será implementado por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIAC.
busca combatir el incumplimiento de las obligaciones fiscales y fomentar una mayor transparencia en materia tributaria. La elusión fiscal, los recursos administrativos y la cultura tributaria son aspectos cruciales en el ámbito de la gestión tributaria que influyen en la relación entre los contribuyentes y el Estado en materia fiscal. La elusión fiscal plantea dilemas éticos y jurídicos sobre los límites entre la planificación fiscal legítima y prácticas abusivas. Los recursos administrativos brindan a los contribuyentes un mecanismo para defender sus derechos frente a las posibles arbitrariedades por parte de la administración tributaria. Por otro lado, una cultura tributaria sólida es esencial para fortalecer el sistema fiscal y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. La promoción del cumplimiento voluntario, la transparencia y la equidad en materia tributaria son pilares fundamentales para construir una sociedad más justa y solidaria en términos fiscales. Espero que les haya gustado esta información y muchas gracias por su atención.